bendiga, mis hermanos. Espero que estén muy bien para la gloria del Señor. Yo también estoy muy bien. Debemos entender que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y como usted ama a Dios y yo amo a Dios, entonces todo esto que estamos viviendo nos está ayudando para bien. Así que debemos mantenernos firmes, mantenernos contentos, siempre alabando a Dios. No se olvide aquel coro que dice: cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Después seguimos. Hoy vamos a hablar de Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 11. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice así: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví, descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beorot, Bene-Jaacan, a Mosera. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron de Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de agua. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Como podemos ver, Moisés le está hablando a una nueva generación. Él está indicando que su desobediencia en la adoración del becerro de oro los había llevado a desobedecer a Dios. Es decir, ellos tenían que obedecer todo lo que Dios le había ordenado. Ellos no lo hicieron, por lo tanto, aquel pacto se había roto. Entonces, Dios, a través de Moisés, le está indicando que nuevamente suba al monte. Allí Moisés iba a hacer nuevamente aquellas tablas que a causa del pecado, a causa de la idolatría del pueblo de Israel, él las había roto. Es decir, en los versículos 1 al 5 nos habla de las 2 tablas de la ley. Con esto Dios estaba renovando el pacto con su pueblo. Ahí estaba Dios restaurando la relación que se había perdido a causa del pecado. También allí Dios le dice a Moisés que debía ser un arca, y en esa arca allí se iba a colocar las tablas de la ley. Entonces, como podemos ver, esa arca iba a servir como para el lugar para resguardar las tablas de la ley. Pero ¿qué era el arca? El arca era un cofre rectangular, era de acacia. Y se dice, o también se llama en otros pasajes de la Biblia, que era el arca del pacto o el arca del testimonio, porque allí estaban contenidos los 10 mandamientos. Además de esto, esta arca simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo. Si nos ubicamos ya en el versículo 6 y en el versículo 7, aquí nos habla de la muerte de Aarón, y el que sigue o el sucesor de Aarón en el sacerdocio es su hijo Eleazar. Pero ya cuando nos vamos al versículo 8 y al versículo 9, allí está la elección del sacerdocio. Toma la tribu de Leví para el sacerdocio. No nos olvidemos que la tribu de Leví, por su fidelidad a Dios, Dios los aparta para el sacerdocio. ¿Cuál era el propósito de esta gente o la función que ellos iban a desempeñar? Dice el mismo versículo 8, dice: para que llevase el arca del pacto de Jehová,
para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Esa era la función o el propósito para el cual Dios había escogido a la tribu de Leví. Además de eso, dice que la tribu de Leví no tuvo una heredad. Es decir, cuando hubo el momento de repartir la tierra prometida, la tribu de Leví no tuvo una porción de tierra, porque Jehová era su heredad, porque Jehová era su porción. Con esto estaba diciendo que el sostén de esta tribu iba a ser de las ofrendas que iba a ser llevada al santuario, porque su trabajo era estar en la casa de Dios ministrando al Señor. Ahora, mis hermanos, ya cuando nos enfocamos en los últimos versículos, nos encontramos que Dios le dice a Moisés que se levante y que vaya nuevamente o que camine rumbo a la tierra prometida. Aquí podemos ver a un Dios que cumple lo que promete, porque a pesar de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios mantenía firme su promesa, aquella promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, que daría la tierra prometida a su descendencia. Ahora usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver todo esto hoy en mi vida? Es necesario que nosotros podamos considerar lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 8 al versículo 12. ¿Y por qué digo que es necesario considerar esto? Porque usted y yo, la iglesia de Jesucristo, en este momento tenemos también aquellos privilegios que tuvo el pueblo de Israel. ¿Y por qué digo esto? Cuando usted lee Hebreos capítulo 8, del versículo 8 al 12, usted se va a encontrar allí donde dice que Dios, por supuesto, a través de Jesucristo, haría un pacto con su pueblo, pero que ese pacto, que es el pacto de la gracia, a través de Cristo, ya la ley no estaría escrita en tablas de piedra, sino en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es decir, ahora la ley del Señor estará en mi vida, en mi interno. ¿Para qué? Para conocerla, para vivirla, para profesarla y para retenerla. Además de esto, allí mismo en Hebreo nos dice que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Y cuando dice que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo, está diciendo que yo soy propiedad de Dios, y como dice aquel hermoso canto, yo pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, Él es mío por toda la eternidad. Creo que así es que dice aquel hermoso himno. Entonces, nosotros debemos estar claros hoy en día de cuál es nuestro papel como iglesia hoy. Además de esto, mis hermanos, también dice allí en Hebreos, que es una palabra muy bonita, que todos conoceremos a Dios. Es decir, de una forma personal y directa a través de Jesucristo. Y dice, por cuanto Él ha perdonado nuestras maldades y no se acordará más de nuestros pecados. Qué bella, qué hermosa palabra para nosotros hoy. Además de esto, mis hermanos, a través del nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo, se nos dice en Apocalipsis 1:6 que nos hizo ahora reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que nosotros somos real sacerdocio, somos los sacerdotes del Rey. Ahora, mis hermanos, es un gran privilegio que nosotros tenemos. En el antiguo pacto, los sacerdotes tenían una función o tenían varias funciones, y entre esas funciones encontramos que los sacerdotes hacían sacrificios a Dios. También encontramos que los sacerdotes acudían a Dios o llevaban el pueblo ante Dios, pero también encontramos que el sacerdote podía entrar directamente a la presencia de Dios, especialmente el sumo sacerdote. Hoy usted y yo también tenemos, al igual que aquel sacerdote, porque somos el sacerdocio santo de Dios, también a través de Jesucristo, también tenemos libre entrada al trono de la gracia. Así como lo hacían los sacerdotes en aquel entonces, hoy nosotros también tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Además de esto, debemos entender que el término en latín para sacerdote es pontífice, y esto significa constructor de puente, es decir, haciendo referencia a alguien que construye un puente para llegar a otro lugar. Lo que nos está diciendo el Señor aquí, ustedes deben construir puentes para que otros acudan a Dios. Tremendo privilegio que el Señor nos ha dado. Nosotros hoy debemos buscar que las personas se acerquen a nuestro Señor Jesucristo, pero también debemos considerar esto, que el sacerdote ofrecía sacrificios a nuestro Dios. Hoy nosotros no sacrificamos un animal. ¿Usted sabe cuál es el sacrificio que usted y yo hoy hacemos a nuestro Dios?
es usted y yo somos ese sacrificio, como lo dijo Pablo en Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos como sacrificio a Dios. Es decir, hoy nosotros somos ese sacrificio. Por eso, mis hermanos, debemos considerar esta hermosa palabra del Señor para nosotros. No debemos olvidar que nosotros hoy somos ese sacerdocio. Nosotros hoy tenemos en nuestra vida la ley de Dios grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y como sacerdote de Dios tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Debemos llevar a otras personas a la presencia del Señor. Además de esto, debemos ser ese sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Pero también debemos entender que así como la presencia de Dios o aquel arca simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo, hoy nosotros en nuestras vidas tenemos la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, porque somos templo y somos su morada para la gloria del Señor. Mis hermanos, qué momento maravilloso el que Dios nos ha permitido ahora. Yo doy las gracias al Señor por darme el privilegio de llevar estas hermosas palabras. Dios les bendiga, Dios les guarde y seguiremos adelante porque Dios va delante de nosotros como poderoso gigante.